El lector vive 1000 vidas, aquel que nunca lee solo vive una. En el 2014 me enfrenté a uno de los retos más grandes de mi vida. Pasé de vivir con mi familia, con mis tíos, mis abuelos, mi hermana, mi padre, a vivir a una ciudad donde prácticamente no conocía a nadie. Una ciudad donde estaba prácticamente solo. Algo como mudarse a otro país. ¿Se imaginan? Una ciudad donde habías crecido, habías pasado toda tu niñez, todos tus recuerdos, a una ciudad nueva, donde tu principal obligación era estudiar. Te ibas por una carrera universitaria. Esta realidad lo pasan la mayoría de estudiantes peruanos de provincia que van a otra ciudad en busca de mejores oportunidades. Pero el separarse de su familia puede afectar mucho en algunas personas. Como a mí, yo no solamente me enfrentaba a un cambio de ciudad, sino también tenía que enfrentar las secuelas de una enfermedad que había superado hace apenas un mes. La anorexia y la bulimia. Me sentía solo, frustrado y confundido. El miedo que tenía constantemente hacía que mis ojos se llenaran de lágrimas, todos los días, hasta que, bueno, pude recibir la ayuda de una persona muy especial para mí y pues poco a poco fui descubriendo mi camino. Pero, ¿cuál fue el punto que a mí me ayudó a descubrir mi pasión o me permitiera estar donde ahora estoy? Me permitiera estar haciendo estos videos, hablando contigo, me permitieras escribir en Facebook, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que en este capítulo de mi vida cambió? ¿O qué es lo que me hizo a mí cambiar de perspectiva? Tan simple, amigo mío, como un libro. Durante mi secundaria jamás había leído un libro, jamás. O al menos no había leído un libro con el cual me identificara, el cual no lo leyera solamente por hacer la tarea, no lo leyera solamente por obligación. Nunca hubo un libro así. Cuando descubrí ese libro pareciera que había sido escrito para mí. Y estoy seguro que les ha pasado alguna vez. Agarran un libro y piensan que ha sido escrito especialmente para ustedes. Algo así me pasó. Fue una tarde, durante las primeras semanas en las que estuve en Trujillo. Mi tía había venido de visita. Así que salimos a comer, salimos a pasear y pues ella sí es apasionadísima por los libros y me invitó. Entramos a la librería y pues yo tenía un cierto conocimiento y pasión, sí, por Apple. Entonces el área que más me convencía a mí era el área de empresas, el área de libros de empresas. Todos estos libros, como pueden ver así en la pantalla, estaban ahí. Todos esos libros. Pero a mí me llamó la atención un solo libro. Este libro era amarillo, tenía un título muy peculiar, pero la raíz de este título fue lo que me llamó la atención. Apolízate. Recuerdo que la carátula del libro, la parte trasera del libro, la contraportada, decía: ¿qué pasaría, qué podrías lograr si Steve Jobs fuera tu mentor? Wow, eso fue increíble para mí. Se imaginan que la persona que yo admiro desde niño, o sea, Steve Jobs, fuera mi mentor, pucha, lo máximo. Lo compro de una vez, lo compro. Así fue. Ese libro me marcó y fue el punto donde inició mi pasión por leer. Fue el punto donde dije, no, aquí hay más información y yo quiero tenerla. Así que empecé a consumir libros y libros. Este libro combinaba el desarrollo personal con la historia de Apple y eso fue genial porque yo descubrí mi pasión, el desarrollo personal. Y recuerdo que ni bien lo leí, me dije a mí mismo, algún día voy a compartir esto con los demás. Y eso es lo que ahora hago. Desde entonces empecé a leer en cualquier parte de la universidad, de la calle, de mi casa. Empecé a leer constantemente. Ignoren al gato que está ahí. Lo importante es que estoy con el libro. No dejaba mis libros para nada, incluso hasta para mimar a un gato. ¿Se imaginan? La frase con la que empecé este video de la ventaja que tiene un lector sobre otra persona que no lee es muy cierta. Vive miles de vidas en una sola. La lectura hace que vivas realidades diferentes a las tuyas. Pero ¿cómo logra este efecto? Simple, provoca emociones en ti, emociones que tú jamás habías experimentado. Provoca tristeza, provoca felicidad, provoca preocupación, ansiedad o incluso paz, armonía contigo mismo. Estoy hablando de los libros de autoayuda o motivación.
provoca emociones en ti. Eso hace que experimentes y veas la realidad de distinta manera. Algo como pasar de un estado de ánimo bajo a otro alto, o de un alto a otro bajo, pero en un instante de tiempo. Al leer un libro es como si viajaras en el tiempo. Conoces a personas, épocas, características de esa época, características del arte, características de la tecnología diferentes a las que tú conoces ahora. Estás viajando en el tiempo. Un libro es una máquina del tiempo. Y este viaje en el tiempo nos permite conocer a personas que han resuelto problemas que tal vez nosotros pasamos o que tal vez tenemos alguna pregunta. Estas personas ya obtuvieron la respuesta y lo plantearon en un libro. Así lo plantea Will Smith. Will Smith en una conferencia recomienda leer. Leer para alcanzar el éxito. ¿Por qué? No hay ningún problema nuevo que no puedas resolver, que alguien ya no haya resuelto y escrito sobre un libro. Eso significa que en los libros puedes encontrar la solución a cualquier problema que tú tengas en este momento. También crea y elimina creencias. Antes de leer un libro, nuestras creencias sobre determinada cosa, sobre determinada situación, sobre determinada realidad, puede ser de una manera. Al leer un libro, después de leer un libro, cambia totalmente tu visión, cambia totalmente la perspectiva con que ves la realidad. Hace que tu perspectiva crezca y ves de diferentes puntos un problema o una realidad. Esto sucede porque al leer el libro adquieres y aceptas la opinión del autor, de lo que está plasmando en ese libro, por lo que tus paradigmas cambian, se destruyen paradigmas y se crean nuevos paradigmas con este autor. Por otro lado, podemos rechazar o no estar de acuerdo simplemente con la opinión del autor o con lo que ha plasmado en ese libro. En otras palabras, nuestro cerebro empieza a trabajar, nuestro cerebro empieza a pensar por sí mismo. Y tú puedes decir, ya, pero yo no estoy de acuerdo con esto, y empiezas a indagar más. Empiezas a hacer una crítica constructiva del libro, obviamente, y empiezas a pensar por ti mismo, generar tus propias creencias. Leer también desarrolla tu capacidad de expresión y oratoria. ¿Cómo? Ya sea que estés en una reunión de tú a tú con una persona a quien acabas de conocer, una reunión de negocios, de emprendimiento, etc. O ya sea que tengas una presentación u exposición en la universidad, o que tengas ya en términos más grandes una conferencia, que quieras ser conferencista o seas conferencista, y estés frente a un auditorio de 100, de 1000, de 4000 personas, pues leer es la materia prima que te permitirá tener un vocabulario y una expresión oral rica y sobre todo fluida. Es simple porque al leer tu cerebro adquiere muchas más ideas y estas ideas fluyen. Cuando tú te especializas en un solo tema, empiezas a leer y leer sobre un determinado tema, tienes de qué hablar con otra persona, tienes que decir, en tu cerebro se forjan nuevas ideas, eres más creativo al elaborar tus respuestas, tus presentaciones, etc. La lectura te permite descubrir terrenos aún no explorados. ¿Cómo así? La lectura requiere más que fuerza de voluntad, requiere más que obligación. Lo que requiere realmente para que disfrutes una lectura es pasión, es saber lo que te gusta y leer sobre aquello que te gusta. Puedes pasarte horas y horas leyendo sobre ese tema que te apasiona. Supongamos que te apasiona la tecnología, pues te pasas horas y horas leyendo, conociendo, aprendiendo más sobre este tema. Pero, ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa, por ejemplo, con temas sociales, con temas de medio ambiente, con temas de educación? Muchas veces no prestamos atención a estos otros temas porque pensamos que son aburridos, pensamos que de alguna manera no nos van a gustar porque no se relacionan con nuestra pasión. Esto fue lo que me pasó hace mucho tiempo y recibí el consejo de un gran amigo que me dijo, oye Sergio, mira, ¿por qué no lees acerca de temas como tecnología, el ingeniero más rankeado del mundo, sobre medio ambiente, sobre sociedad, política, etcétera? Entonces, yo solamente estaba enfocado en el desarrollo personal porque era lo que a mí en ese momento me apasionaba y yo quería aprender y aprender, pero nunca había explorado otros campos, otras ramas. Entonces yo me hice la siguiente pregunta: ¿en qué temas, en qué campos también tengo habilidades y también puedo ejercer mi potencial? Entonces empecé a leer sobre psicología, bueno, tiene que ver con el desarrollo personal.
empecé a leer sobre tecnología, sobre educación, la educación ahora me fascina, sobre creatividad, la creatividad también, sobre innovación y sobre emprendimiento social, sobre empresas. Y fue genial, porque ahora, combinando todo eso, descubrí mi propósito de vida. Entonces, cuando tú amplías o cuando tú lees sobre otros campos, amplías tu perspectiva, amplías tu mundo, tu propio mundo, y eso te permite desarrollarte aún más, conocer aún más y poder forjar nuevos objetivos mucho más grandes de los que te habías trazado antes. Un consejo sí, al introducirte en nuevos temas, te recomiendo que lees sobre personas que son expertas en estos temas. Es decir, no te vayas al campo de frente, sino lee sobre las personas que son buenas en estos temas, lo que han logrado, qué cambio han hecho, qué cambio han introducido, etcétera, etcétera. Esto te permitirá que recibas más motivación, que te motives a leer esos libros y pues inspiración de paso, ¿no? Porque son logros y los logros siempre inspiran a una persona. Mentor. Y esto es genial porque para mí esos son los libros. Los libros son amigos y mentores. ¿Por qué un mentor? ¿Por qué un amigo? Un libro siempre va a estar para ti. O sea, el libro va a estar las 24 horas del día para que puedas consultarlo. Va a tener la respuesta a la pregunta que tú tienes. Y es así porque un libro está escrito por una persona que a través de este medio comparte su vivencialidad, su creatividad, lo que ha hecho, lo que ha logrado, sus descubrimientos, su investigación, todo acerca de él mismo. Entonces, de alguna forma, al adquirir un libro de un autor, estás adquiriendo cierta parte de la vida de ese autor, la inteligencia, cierta parte del conocimiento, mejor dicho, de ese autor. Y esos son los principales beneficios de la lectura, pero el leer un libro también tiene muchos más beneficios. Beneficios como, por ejemplo, aumenta tu vocabulario, definitivamente vas a tener muchas más palabras en tu vocabulario a la hora de hablar, a la hora de expresarte. Entrena tu cerebro, definitivamente. Crea patrones de sueño saludable. Disminuye el riesgo de Alzheimer. Aumenta tu concentración. Mejora tu memoria, definitivamente también. Entretenimiento económico. Un libro no cuesta mucho. Un libro está más barato que ir al cine. O sea, es entretenimiento y conocimiento a la mano. Fortalecer la inteligencia emocional y reduce el estrés. Sí, definitivamente un libro, si tú estás estresado, si estás ansioso, leer un libro te puede calmar. Entonces, ya para terminar, disfrútalo. Disfruta la lectura, disfruta del libro que tienes. Si aún no tienes pasión por la lectura y no te gusta, ve, averigua sobre los temas que te gustan y luego consigue un libro que hable sobre esos temas y disfruta. Tan solo 20 minutos al día. Algunas personas dicen y ponen la excusa del no tengo tiempo, del estoy muy ocupado, tengo otras cosas más importantes que hacer. 20 minutos al día. No te puede quitar más de 20 minutos al día leer el capítulo de un solo libro. Acompáñalo con una taza de café. Un libro más una taza de café más un mueble es lo mejor que hay en el mundo, en serio. Bien, espero que les haya gustado este video. De verdad, les recomiendo que lean libros. Los libros son lo mejor que hay. Es conocimiento a la palma de tu mano. Y pues te va a ayudar muchísimo en tu carrera, en tu pasión, en lo que tú quieras hacer con tu vida. Leer es indispensable. Si tú deseas que yo te recomiende algunos libros que me han ayudado a crecer personalmente, me han enseñado, me han ayudado a forjar un camino y un propósito de vida, pues me escribes a mi inbox en Facebook, que lo voy a dejar aquí. Muy bien, esto ha sido todo, chicos. Espero que tengan una gran semana. Hoy es inicio de semana, así que ve por tus sueños, ve por todo lo que tú quieras, dale con todas tus fuerzas y con un libro a la mano siempre. Hasta luego.